Un viaje por el cine chileno y del mundo, a través de la mirada de la Cineteca Nacional de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a Efecto Cineteca, con Marcelo Morales y Ángela Godoy. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo de Efecto Cineteca, el podcast de la Cineteca Nacional de Chile. Estamos aquí en los estudios de Radio UNIAC en el capítulo número 46 y nuevamente he sido abandonada por Marcelo Morales, pero me acompaña el único, el inigualable, Francisco Venegas. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú, Ángela? Encantado de estar otra vez participando en Efecto Cineteca aquí en Radio UNIAC para llevarles la informaciones, entrevistas, datos, un poco de todo de parte del equipo de Cineteca Nacional de Chile. Claro, todo lo que necesitas saber sobre el cine chileno puede que esté en alguno de estos 46 capítulos que ya llevamos. Un año al aire, de hecho. Lo hemos logrado, ¿eh? Hemos mantenido este proyecto a flote. Estuvimos celebrando el primer año. Sí, y también el pasado fin de semana estuvimos celebrando el Día del Patrimonio, que yo creo que es como el Lollapalooza de los profesores de historia, ya lo he dicho, pero también de la gente ñoña, la gente que le gustan los edificios, las curiosidades, las cosas antiguas y también descubrir la ciudad. Que nosotros estamos dentro de ese grupo también, sí, así que sí, completamente. Por supuesto, ahí estamos. Y bueno, nada, pasó el fin de semana pasado, tuvimos una gran cantidad de personas que nos visitaron en nuestras salas. Había gran parte del equipo de Cineteca que estuvo presente ahí como recibiendo a la gente, mostrándole objetos de cine. Estuvimos con función en las dos salas, llegaron un poco más de 9.000 personas entre los 2 días, que es una gran cantidad de gente, pensando que tenemos una sala de 210, otra sala de 40 butacas, entonces sí hubo mucha cantidad de gente, hubo mucha familia, y algo que nos sorprende y nos llena como de alegría y esperanza que puedan llegar a nuestra sala es que había mucha gente que nunca había asistido a las salas de la Cineteca Nacional. Es cierto. En cada presentación que hacíamos de las diferentes funciones que tuvimos en el día, preguntábamos a las personas si es que habían estado alguna vez en nuestra sala de cine. Y una gran mayoría decía que no, cosa que nos llena un poco de pena, pero también de alegría de que puedan conocer nuestro espacio, la programación que hacemos, que tenemos un archivo online. Entonces también nos sirve darnos cuenta quiénes están yendo el Día del Patrimonio y conocer a esos públicos, a esas familias, a toda esa gente que se acerca a los diferentes espacios de la ciudad, y en este caso especialmente a la Cineteca Nacional, además que el Centro Cultural está un poco permeado por la temática del cine, como seguía la exposición hasta el último fin de semana. Oye, sí, fue el último fin de semana de la exposición Cine en Chile, que yo la verdad no sé, no tengo el conteo oficial de cuántas personas la visitaron este fin de semana, pero se armaban muchas filas y la gente aguantó ahí pacientemente por hacer el recorrido, pero sí, estuvo permeado todo de cine. Esta semana empezó el desmontaje de la exposición. Sí. Y yo estuve ahí con los compañeros que estaban haciendo el registro de las imágenes, sacándole fotos a los más de 500 objetos que habían en una ardua tarea. Y fue como ver una mudanza, ¿cachai? Y como un poco de melancolía, y ver ahí a la gente del Centro Cultural La Moneda como sacando los objetos, todos con mucha precisión, guantes. Los Oscars, los osos de plata. No, y guardado con altas medidas de seguridad, debo decirlo, y que me impresionaba de saber todo el resguardo que había detrás de las obras, de todo lo que se tiene que volver, porque algo bonito que tuvo la exposición también fue que fue un trabajo colaborativo de muchas instituciones, en el sentido de que todas las obras que ustedes vieron no solo le pertenecían a la Cineteca, sino que habían algunas del Archivo Fílmico de la Católica, de la Universidad de Chile, del Cine Normandí, Biblioteca Nacional, Fundación Alicia Vega, Archivo Nacional, y colecciones privadas también, de gente. De afiches, sobre todo de entradas, de boletería y cosas así, habían también como mucha colaboración. Sí, así que, bueno, si se la perdieron... ya fue. Tuvimos 4 meses igual. Sí, o sea, hubo 5 meses. Todas las vacaciones, la vuelta disfrutar de marzo y hasta el Día del Patrimonio. Pero bueno, los que la disfrutaron, felicidad por ello. También hacíamos las conexiones desde
desde las funciones que tuvimos para el Día del Patrimonio, porque tuvimos un rotativo que estaba con una selección de animaciones de la productora Punk Robot, que estaban celebrando este año los 10 años del Oscar. Y también la invitación era que la gente que no había bajado la exposición pudiera bajar y ver el Oscar del corto Historia de un oso. Entonces también la gente quedaba muy sorprendida. Primero que el Oscar, que si estaba o no el Oscar, y había una emoción sobre eso, y que también que el Oscar era el Oscar de verdad. Sí, mucha gente preguntaba, así como insistentemente, ¿el Oscar de verdad? Sí, era el Oscar de verdad. O sea, estaban los dos Oscars de verdad. Y también mucha gente que pudo ver el corto Historia de un oso por primera vez. Yo entré en un momento del rotativo a llorar, a ver el cortometraje y llorar, y se sentía la emoción ahí en el ambiente. Sí, así que estuvo bonito, y esperando luego el resto de días del patrimonio que vendrán durante el año. Sí. Y siempre un momento especial para todo el equipo de Cineteca, porque también hay una unión ahí entre de poder trabajar y la exhibición, la selección, la preparación de esos materiales. Igual hay un cuidado ahí de parte de todo el equipo de la Cineteca, y que, bueno, tuvimos por un lado estos rotativos noticieros, pero también tuvimos 2 cineconciertos, donde mostramos las imágenes más antiguas que han sido recuperadas y que están al resguardo de Cineteca, y ese momento de los cineconciertos es bien especial también. Porque tuvimos audiencia muy joven. Entre ellos había una bebé de 6 meses. En su primera visita a la Cineteca Nacional, disfrutando un cineconcierto. Díganme si eso no es estimulación temprana o no. Muy bien. Oye, y siguiendo con este segmento de noticias patrimoniales, también les queríamos comentar una noticia un poco internacional, porque durante mayo nuestro jefe, director de la Cineteca, Marcelo Morales, estuvo presente en el festival Más Allá del Olvido, el Festival MADO. En Uruguay, y estuvo presentando la película La Odisea de los Andes. Sí, es un súper buen momento para los archivos latinoamericanos, poder ir y exhibir en realidad la Cinemateca Uruguaya. Es como de las cinetecas más prestigiosas, antiguas, y como con mayor así como uno, ¿qué lugar quiere ir a conocer de archivo? Uruguay es el lugar. Sí, aparte que nunca se había exhibido esa película en Uruguay. Yo no puedo creerlo. Eso fue bien impresionante saberlo en realidad. Igual es una película un poco fuerte también quizás para el público uruguayo, sobre todo el de la época. Ahora con la distancia y el tiempo uno puede entender más, pero claro, una película que está hecha muy inmediatamente después de la tragedia, digamos, después que encontraron a estos rugbyistas uruguayos, y se logra digamos rescatar al resto, y la película comienza enseguida después de eso. Entonces de hecho a mí me impactó el registro como de la posta central, como recibiendo a los sobrevivientes. Y bueno, en esta función especial también estuvieron presentes 2 sobrevivientes de esta tragedia aérea, Antonio Vicentín y Gustavo Servino. Así que para que vean los archivos cruzando fronteras y mostrando también parte de nuestro trabajo. Se me ocurrió un chiste oscuro entre medio, no lo voy a decir. Sí, se cruzó de buena manera esta vez a ir a mostrar los archivos de Cineteca. También estuvo, bueno, nuestra nueva copia, no tan nueva ya, pero es novedad cuando uno va a otro lado a mostrarla, de El Chacal de Nahuel Toro. Excelente copia. Que esta versión, o sea, no una versión, sino que son una digitalización 4K de los negativos que estaban en los estudios Churubusco. De México. De México. Para que vean que aquí todos los archivos trabajando organizadamente para mantener vivo el patrimonio fílmico. Sí. Oye, ya cerrando nuestro segmento de noticias del archivo, vamos a tener un programa hoy día bien interesante, porque vamos a estar hablando acerca de las investigaciones en el cine, porque nosotros sí somos patrimoniales, nos encanta ver películas, pero también hay un trabajo súper interesante de las personas que están ahí escribiendo, creando teorías, revisando la historia del cine. Así que en el siguiente segmento vamos a tener visitas y vamos a hablar un poco de lo que tenemos de investigaciones en nuestra Cineteca. Así que vamos mejor al primer corte musical de este programa, celebrando los 20 años de esta
de este gran disco llamado Esquemas Juveniles. Vamos a escuchar a clásico. Sí, Javiera Amena con Como Siempre Soñé, en Efecto Cineteca. Fui corriendo hacia
En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Estamos de regreso en Efecto Cineteca y vamos a presentar a una persona que es conocida nuestra. Una persona que sabe demasiado de cine. Y ha estado también visitándonos acá en Efecto Cineteca. Yo ya me considero ya como un conductor co-host. más. Sí, Estoy ahí, en esos límites. Sí, tenemos con nosotros hoy día un compañero de la Cineteca Nacional, que es Cristian Orellana. Es el encargado de documentación, de formación cineasta, luego bibliotecólogo y cayó hace unos años en Cineteca Nacional con un trabajo que combinaba perfectamente lo que se necesitaba, que era documentación, cine y un archivo que es bien como específico y de nicho. Así que bienvenido, Cristian, a Efecto Cineteca. Hola, muchas gracias por la invitación. No, siempre bienvenido a nuestro programa. Hoy día queremos hablar un poco acerca de las investigaciones en torno al cine y Cristian nos trajo libros para empezar a conversar acerca de lo que estamos haciendo en Cineteca. Pero no sé por dónde quieres partir, si partimos hablando de los libros o empezamos hablando de forma más general, así como respecto a la investigación cinematográfica que guardamos nosotros. Podemos partir de lo general a lo más específico. La biblioteca de la Cineteca Nacional tiene una muy buena colección de investigación, de libros de investigación. Tiene otros materiales, pero muchos libros de investigación, principalmente de Latinoamérica y sobre todo de Chile, ¿ya? No lo tenemos todo, pero tenemos harto. Y además... algunos libros, algunas joyas, digamos, libros bastante antiguos de historia, de las primeras historias del cine que se fueron haciendo. El libro de Alberto Santana, los libros que publicó Jacqueline Muesca en los años 90, ¿ya? Y varias obras posteriores, además de los que fue produciendo la Cineteca desde su fundación, año 2006 en adelante. Y además quisiera aprovechar este espacio, que en general los investigadores de cine en Chile han sido muy generosos con la Cineteca porque hemos recibido hartas donaciones de parte de ellos, sin ningún tipo de compromiso ni de pedir nada a cambio. Tengo que mencionarlo. Eso, entonces la historia de la investigación del cine en Chile es breve pero intensa. Empezó, como que se estableció, digamos, se sistematizó años 80, 90 diría yo, y de ahí en adelante se han publicado muchos artículos, estudios, libros de todas las etapas de la historia del cine chileno. Sí, bueno, es bien interesante como dices tú, la colección que está en Cineteca Nacional, como de libros de investigación, de historia, algunos que son de recopilación también, que son bien interesantes porque quizás en un libro que es un objeto no tan contundente, así grande de texto, pero que nos puede entregar toda la información que pudo haber, no sé, en el periodo silente, como los libros como de Eliana Jara, que son datos duros y que son súper importantes a la hora luego de uno revisitar y saber cuáles fueron las producciones que hubo en Chile en ese momento, la cantidad de películas, si hay otros datos de cómo se exhibía y todo. Y siempre uno tiene como algunos textos, libros que uno dice, aquí el que me gusta más, o quizás contempla algunas cosas que me interesan. No sé si tienes algún libro favorito de los que han salido del cine chileno que nos puedas contar. Le tengo particular cariño al libro de Historia del Cine Mudo Chileno de Eliana Jara, ¿ya? Bueno, mi tesis de titulación de la Escuela de Cine fue un periodo de cine mudo en Chile, ¿ya? Pude entrevistar a Eliana Jara, ya estaba muy enferma poco antes de que falleciera, pero fue muy generosa y de hecho me regaló una copia firmada por ella. y además ella fue bien pionera en hacer una investigación seria sobre el periodo del cine mudo chileno, y la gracia que tiene es que gran parte de las películas mudas chilenas se han perdido. Entonces no era como sentarse a mirar películas, era sentarse a buscar información, hablar con descendientes de los realizadores, buscar la prensa, etcétera. O sea,
gracias a ella sabemos que el cine chileno empezó en 1897 porque ella encontró un artículo en un diario de Iquique, ¿ya? Lo encontró después de haber publicado el libro, así que lamentablemente no figura en su libro, pero esa es una obra que le tengo particular cariño. Además, los originales del libro, escritos a máquina y con correcciones a mano de Eliana Jara, están en el archivo de la Cineteca. Sí, eso también, como decías tú, ha sido importante como a la hora de que, sobre todo hay muchas investigadoras que han depositado su obra, su trabajo en el archivo de la Cineteca Nacional, como Eliana Jara, como también Jacqueline Muesca, y nos empiezan ellas como a entregar mucha información, mucho dato, mucho texto, por un lado que servían para sus libros, pero también como parte de una recopilación de información que luego es súper relevante para las generaciones futuras. Como si tú te ha, digamos, como tocado trabajar con personas más jóvenes en realidad que hayan empezado a mirar estos textos, a trabajar en ellos y cómo luego nosotros como Cineteca Nacional nos hemos hecho parte también de esa investigación. Sí, hemos recibido visitas de, por ejemplo, estudiantes universitarios, no solo de cine, sino también, por ejemplo, de diseño, de música, que ven la relación entre diseño y cine, o diseño, o sea, y música y cine, y tienen que recurrir a historias o a investigaciones que se han hecho por parte de autores chilenos. Como comentabas, a propósito de Jacqueline Muesca, Eliana Jara, puedo agregar a Verónica Cortines, a Claudio Bosay, que va a estar pronto. El ámbito de la investigación del cine en Chile es bien paritario, es bien interesante ese fenómeno, a diferencia de la realización de películas que es dominada por hombres. El ámbito de la escritura es bien paritario, es un fenómeno bien positivo, creo yo. Lo único no positivo de eso es que siempre faltan fotos de las mujeres investigadoras. Siempre me cuesta encontrar fotos. Sí. Yo, persona de redes sociales que tiene que hacer contenidos, de repente encontrar fotos de estas investigadoras o materiales que hablen sobre ellas es muy difícil. Pero su obra es muy accesible. Son cosas que tenemos dentro de nuestro archivo para la consulta. Ese es como mi otro punto, perdón, lo tenía que mencionar, que siempre es como, ¿dónde están las mujeres? Como las caras de las personas que investigan. Algo que sucedió, perdón de meter la cuchara en esto, algo que ha sucedido también en los últimos años es que con la gente de Wikimedia, que ven Wikipedia Chile, hemos estado colaborando también en entregarles información, porque hacen una especie de maratón de Wikipedia, de Wikipedia. Editatona de Wikipedia para empezar a editar artículos, sobre todo de mujeres relacionadas con el cine chileno, y en ese caso también hemos estado como promoviendo ahí que esta información pueda llegar y que pueda estar más accesible, porque claro, están los libros de ellas, pero como dices tú, no está la información sobre ellas. Sí, no está como la bibliografía, o sea, la biografía, ¿cachai? Como dónde nació esta persona, o por qué les interesó empezar a investigar sobre cine, porque igual creo que uno pensaría que cuando vaya a estudiar cine, como que el camino es directo a la realización. Sin embargo, como que este camino de rearmar la historia del país a través del cine es muy relevante también para quienes hacen las producciones audiovisuales. Sí, el director Adolfo Aristarain dijo que en el mundo del cine lo que menos importa son las películas. ¡Chan! Porque claro, una película genera un lote de cosas externas, críticas, fotos, afiches, historias y estudios. Entonces al final como que la película es lo que está al centro, sí, pero hay todo un universo que se mueve alrededor, de investigadores y otro tipo de artistas, bueno, como comentaba, los que hacen los afiches, los que toman las fotos, etcétera. Claro, las críticas sobre las películas también luego son parte como de los textos de estudio que uno puede ver, donde a veces hay escritores que uno ve como los textos que se habla sobre las películas. Claro, es interesante saber qué se dijo de la película en su momento. Claro. Hay películas que, claro, fueron encontradas pésimas al momento de su estreno y después resulta que son clásicos ahora y viceversa.
es interesante hacer ese tipo de cruces. A mí me encanta cuando salen en las críticas como no apta para señoritas. Así claro. Como bueno, las señoras quizás la pueden ver, las señoritas no. Y bueno, algo también que es importante dentro del espacio de documentación de Cineteca Nacional no solo están los libros, pero también hay otro tipo de objetos que también son parte del estudio y han sido parte también, por ejemplo, de algunos de los textos de Cineteca. Si nos puedes compartir para que la gente sepa un poco cuál es ese mundo que hay en el acervo o materiales posibles que están dentro de nuestro archivo. Sí, básicamente yo siempre digo lo que llega al centro de documentación, lo que no se mueve llega al centro de documentación. Las películas se van al laboratorio y lo que es afiches, fotos, recortes de prensa, libros se van al centro de documentación. Y eso puede ser o ha sido también la base de trabajos de investigación. La Cineteca ha realizado encuentros de investigadores y ha apoyado y la Cineteca misma ha publicado libros de investigación, ¿ya? En parte principalmente con materiales, no solo las películas como comentaba, no solo lo que se mueve, sino también viendo las etiquetas de las latas, por ejemplo, o los folletos de las películas. En el caso del cine casero, la Cineteca ha publicado varios libros con investigaciones sobre el cine casero que se hacía en película de 8 milímetros durante el siglo XX. Claro, viendo las cajitas, cómo anotaban la información, qué anotaban, las etiquetas, los manuales de instrucciones de las películas, los proyectores, eso también es un material valioso, ya que, y que da pie a investigaciones. Bueno, y podríamos ver un poco de estos materiales. Si nos están viendo en YouTube, lo van a poder ver. El resto va a tener que imaginárselo. Imagine los libros. Imagine los libros como son. No, pero si usted está escuchando esto en Spotify o en Radio UNIAC, después puede ir a nuestro canal de YouTube. Y lo ve también. Ahí. Y le da like. Y le da like, le da un like. A ver, activa la campanita. Sí, activan campanita y todas esas cosas que dicen los youtubers. Si nos pueden mostrar un poco de los trabajos, porque muchos tienen que ver con que la base como investigativa partió desde las películas mismas y luego se fue ampliando como a estudios sociopolíticos, como que va abarcando otros temas también. Claro, por ejemplo se llama Vida Íntima y Vida Pública, que es una compilación de registros de... Ahí está. De películas familiares. No sabía cuál era mi cámara. ¿Cuál era tu camarita? Sí. Una compilación de estudios sobre películas familiares que conserva la Cineteca, ¿ya? Este es bastante interesante también. Este fue hecho por varios investigadores, como decía, es una compilación. Este lo hizo la Cineteca. Es bien interesante, es de José Bor, un director de cine de mucha importancia en los años 40, 50 en Chile, muy prolífico en una época donde casi nadie hacía cine. Él hizo muchas películas y lo interesante es que precisamente recurre mucho al archivo. Afortunadamente la Cineteca recibió el archivo de José Bor, que es muy completo. Tenía fotos, partituras, notas de prensa, mucho material, y da pie no solo a hablar de las películas, sino también de lo que venía con las películas. Ya, es bien interesante. Acá hay recortes de prensa, por ejemplo, que el mismo José Bor conservaba. Sí, eso iba a mencionar, que es como José Bor fue un gran archivista de sí mismo. Sí, muy interesante. Y que creo que con el libro José Bor también o sea, me recuerda esto que mencionábamos de cuando la crítica no es tan favorable o no sé, hacía triza algunas películas, como también Borg fue criticado en su momento. Que no sé si son injustificadas esas críticas, pero es interesante mirarlas con la distancia del tiempo. Sí, tenían que ver a veces como con el momento histórico en que las películas se estrenaban y qué es lo que pensaba la gente, pero luego van adquiriendo un valor histórico también, y de nostalgia y de reconocer cómo era la producción cinematográfica en ese momento, y luego va adquiriendo un valor también como por sí solo también. Claro, más allá de la película sea, entre comillas, buena o mala, o que te guste o no, la película en sí como documento tiene valor. Bueno, y también podría mostrar esto. La Cineteca ha realizado muchos encuentros de investigación latinoamericanos, donde llegan a Chile investigadores de toda Latinoamérica. Y estos ya no son necesariamente historias del cine, sino son ya
cruces así más, estudios semiológicos o cruces con otras disciplinas, cine y fotografía, cine y literatura en Latinoamérica. Son otro tipo de investigaciones, también es investigación, pero de otro punto de vista. Si la investigación tiene esa gracia que como que se puede expandir, digamos, hacia muchas otras disciplinas. Sí, y lo bueno es que se ha ido conformando dentro del archivo de Cineteca un archivo muy grande también de investigación y de texto, y cada vez va creciendo más, de objetos, de fotografías, de dibujos, recortes de diario, afiches, que van haciendo que tengamos como un acervo muy valioso, que puede ser como investigado también como por nuevos, digamos, generaciones que vengan. Sí, hay mucho material en la Cineteca. Si alguien nos está escuchando, si le quiere investigar, puede hacerlo. Hay mucho material que yo lo veo y digo, oye, con esto se podría hacer un libro maravilloso. No solo bonito, no solo un libro bonito, sino un libro muy interesante. Tenemos dibujos, por ejemplo, o notas escritas a mano por algunos realizadores, o no sé, cosas bien curiosas como contratos o boletas de películas de los años 60, 50, ¿sí? Cuánto se le pagaba a los actores, o cómo se veía el tema de la producción años atrás, cosas así. Y también de películas un poco más modernas también tenemos algunos desgloses de presupuesto. Sí, las carpetas de postulación a fondo Corfo. Claro, guiones originales de cómo fueron cambiando hasta llegar a la película final, hacer ese cruce. ¿Cómo se llama? Hay reportes de continuidad de un par de películas tenemos también. Ver cuántas tomas hicieron de cada plano. Y si alguien quiere o está trabajando en un proyecto de investigación, necesita venir como con algún respaldo de alguna universidad, o si es investigador o investigadora independiente, ¿cómo se podría hacer ese proceso? Solo tiene que contactarse con nosotros, con la Cineteca. Las direcciones están en la página web. Concertar una hora y listo. Sí, lo bueno, y que aprovechamos de pasar siempre el dato de algunos espacios online de la Cineteca que son bien interesantes. Cierto. Que por un lado, está el archivo online, tenemos ahí más de 700 títulos disponibles en línea, y también que en un ejercicio de transparencia poco visto en los archivos audiovisuales del mundo, tenemos nuestro acervo, el acervo de la Cineteca Nacional, donde también pueden revisar las películas que hay, las copias que existen de los materiales. También están los libros, parte también del centro de documentación están ahí, y también es un buen inicio, digamos, antes de preguntarnos, pueden pasar por ahí también, y revisar lo que tenemos. La dirección es Cineteca Nacional .gov.cl. La Cineteca Nacional, base de datos. Gracias, porque no me acordaba nada. Mira, ¿viste? Ahí, ese es el enlace del esas catálogo, cosas yo recuerdo. Sí, muy bien. Y ahí, http y ahí pueden averiguar mucho más acerca de todo lo que tenemos en nuestra Cineteca, que no es solo para ver películas, sino también para conocerlas desde otro punto de vista. Oye, Cris, muchas gracias por acompañarnos. Espero que nos acompañe en otro capítulo de la temporada, porque siempre tiene buena información, Cris, para comentarnos. Sí, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a ustedes. Ojalá nos volvamos a ver. Eso. Nos vemos mañana en la oficina. mañana, pero en este programa, por supuesto. Y nos vamos a ir a un corte musical. Vamos a escuchar a Los Ex, con una gran banda, con un gran temazo llamado La Corbata de mi Tío, en Efecto Cineteca. El otro día unos amigos me convencieron de que era fácil y se ganaba su buena plata. Y entonces fui con la corbata de mi tío y pregunté si por ahí vendían drogas. Y ahora bueno, estoy aquí detrás de esto. Algunos días viene la Mari a visitarme. Dime cuántas veces quieres que te lo repita. Dime cuántas veces quieres que te lo repita. A veces pienso que lo que hice lo hizo otro. Cuando
cabeza veo el infierno en el que duermo. El juez me dice que debería estar perpetuo y que los años arreglarían mi conducta. Oh, oh, oh. Dime cuántas veces quieres que te lo repita. 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 Había tomado un par de tragos o no sé cuántos, cuando me veo con un cuchillo en la mano. Y en eso llega esa mujer a reclamarme y no recuerdo cómo cayó ni su nombre. Oh, oh. Dime cuántas veces quieres que te lo repita. 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 En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Estamos de regreso en Efecto Cineteca, aquí en los estudios de Radio UNIAC, y seguimos en este capítulo dedicado a la investigación en el mundo del cine. Y nos acompaña una persona que realiza esto, que se dedica ahí a navegar entre documentos, papeles, películas, no sé cómo más decirlo. Nos acompaña Claudia Bosay. Hola, muy Bienvenida. buenas tardes. Mira, voy a leer tu bio en honor a tu currículum, porque tengo licenciada en Historia, magíster en Metodologías Interdisciplinarias y doctora en Estudios de Cine de la Queen's University Belfast. Sí, Wow. rimbombante. Podemos decirte doctora durante esta entrevista. Sí, claro. Doctora Bosay. Podría, no se usa, no se usa, en nuestro país no se usa, en otros no, sí. si estuviéramos en otro país sí podríamos decir doctora. Sí, de ahí podríamos hacer un meme de como, un doctor, por favor, Exacto. en historia. Y tú en También que historia eso pasó del en una cine. En película. historia del cine, claro. Este archivo está mal puesto. Sí, llamen a una doctora, por favor. Oye, Claudia, mira, te invitamos porque queríamos hablar un poco acerca del rol de las personas que realizan la investigación en el cine. No solo porque somos un archivo, el patrimonio y estas cosas, sino porque a veces no se conoce cómo las personas llegan a dedicarse a la investigación, como qué los inspira a llegar hasta ahí. Porque a veces, yo voy a decir esto, cuando hablamos de historia pensamos al tiro así como en presidentes, en este país terremotos, ese tipo de hechos. Y la reconstrucción de nuestra historia a nivel de la cultura también es muy importante. Sí, claro. Bueno, es verdad que cuando pensamos en historia, lo general que abordamos es más bien la historia oficial, los grandes personajes, presidentes, grandes hitos. Pero esa es una historia que incluso los historiadores más tradicionales no son la que trabajan principalmente hoy día. Esa es la historia que ocupamos como para difundir la historia, principalmente. Harta cronología, harta fecha, los hitos, los eventos históricos que conmemoramos como país, las fiestas, las independencias, y eso tiene asociada una serie de personajes muy como reconocidos. Pero la historia cultural, que tiene mucha potencia en Chile, la historia cultural es muy importante,
se preocupa de producciones culturales, por pequeñas que sean, por trascendentes. Lo que nos interesa es más bien ver esa otra parte de la historia, la parte creativa, la parte del crear, de los creadores, de dónde circulan las obras que producen y generan, quienes les gusta verlas, escucharlas, leerlas. Los historiadores culturales estamos preocupados de tener otro ritmo de lo que está pasando a nivel nacional y que no tiene que ver como con las grandes elecciones, aunque las grandes elecciones ciertamente cambian los resultados de la posibilidad de estudiar y producir cultura. Oye, ¿cómo tú llegaste a este universo? Igual yo soy historiadora de profesión, medio que en el momento que decidí estudiar historia ya me metí en porque no estudié pedagogía, estudié investigar. Pero ¿cómo llegué a estudiar historia? Medio que porque quizás no me dieron los puntos para la primera opción que quería, que igual era antropología, no estaba tan lejos, pero creo que llegué a historia medio como por los azares de la vida, la verdad. Pero me quedé en la historia por lo que pasa dentro de los archivos cuando uno está investigando. Me quedé en esta disciplina porque adentro de los archivos de repente uno está revisando un periódico antiguo, una película como vieja y es como reconoce a alguien que no debería estar ahí. O lee un nombre de una persona que nunca se había vinculado, por ejemplo, con el cine en este caso. Y ahí hay como unas chispitas de como, ¡guau! Esto se parece a eso otro, será lo mismo. Y empezáis a buscar y contactáis gente y revisáis y se arman como estos nuevos vínculos. Y claro, y en el archivo pasa como magia, ¿no? Uno está ahí encerrado con documentos antiguos, revistas antiguas y en eso uno se da cuenta que son absolutamente no cosas antiguas, sino que son muy contemporáneas, que nos están hablando de nosotros mismos, de nuestros propios presentes, y ahí hay una tremenda potencia. Oye, Claudia, a partir, también de ese chispazo que es bien importante en realidad, porque como que ahí está todo en realidad, sí, se va resumiendo en esos chispazos que aparecen, conexiones, formas, es que uno también en algún momento se formó dentro de la cinefilia por alguna razón también. Claro. Y luego hace el cruce como desde la historia posible, como desde la historia cultural hacia el cine, y cuál fue el otro chispazo que hubo como quizá iniciático del cine, de ser espectadora, de participar, que igual parte de tu trabajo también ha tenido que ver con esa búsqueda de los públicos, quiénes eran, dónde iban, qué hacían. Claro. Como hay una búsqueda, un interés, digamos, que se está moviendo eso también, como dices tú. Claro. Yo creo que eso tiene que ver como generacionalmente. Yo tuve un tremendo privilegio de haber empezado mi práctica de ver cine en un momento de apertura con respecto a los tabúes y a las censuras. Yo nací antes de los 90, pero empecé a ver películas más así activamente y empecé a desarrollar una cinefilia, aunque sea con películas de niñez, en un momento donde estaba pasando todo igual con la apertura a la democracia y el retorno de películas, el retorno de directores, se estaban haciendo ciclos de cine, y de ahí, no sé, yo tuve un cineclub con compañeros en el colegio, y de ahí entré a estudiar historia, y el año 2004, para la conmemoración del golpe de Estado, se organizó, el 2003 tiene que haber sido, o el 2004, por ahí, pero en uno de esos 2 años se organizó para el Día del Cine Chileno un montón de exhibiciones ahí cerca donde yo estudiaba en la universidad, y eran todas gratis. Entonces fui al Normandí, fui a como Hoyts de Huérfanos probablemente, y no me acuerdo cuál fue el tercer cine, y vi Salvador Allende, Patricio Guzmán, y vi una película de Kusturica, y ahí me di cuenta que había aprendido más de historia viendo esas películas que los 3 años que ya llevaba estudiando disciplinarmente historia. Ahora, esa es una afirmación que es súper injusta, porque claro... Pero también es personal, sí. Sí, claro, es personal, pero tampoco es que aprendí historia. Lo que vi son narraciones o interpretaciones de estos directores sobre periodos históricos, que son igual de interpretaciones que los libros de historia, pero claro, el lenguaje audiovisual convoca de una manera como afectiva, emotiva, con las músicas, con las voces, de una manera que un libro absolutamente puede lograr, pero un libro de historia
muy buena pluma para lograrlo de tal manera, pues, una película invita más a eso. Y ahí me di cuenta que ahí había un potencial enorme, estudiar la representación de la historia en el cine y cómo estaba pasando ese proceso de representación. Y quise ponerme a estudiar eso, y ahí me di cuenta que no había muchos datos, que no había mucho libro para estudiar historia. Cuando estoy hablando de... la Cineteca llevaba creada como 3 años, cuando yo estaba estudiando, empezando mi tesis de pregrado. No sé, pues yo fui a ver El Húsar de la Muerte a la sala Alicia Vega, cuando no se llamaba así, y tenía como computadores para ir a ver películas al comienzo de la Cineteca. Entonces, era muy difícil investigar, la verdad. Como decidir investigar cómo se representa la historia era un desafío de proporciones, pero también no sabíamos de los públicos, no sabíamos realmente qué fuentes habían para investigar, estaba todo por hacerse. Y ahí enganché nomás, pues enganché con una chispeza, ese momento de un archivo, y me puse a estudiar el cine de la década de los 40, que es un periodo muy poco estudiado en el cine nacional. Sí. O ahora un poco menos, pero cuando yo empecé a estudiarlo era muy poco estudiado. Y ahí me puse a estudiar las salas de cine de la década de los 40 y los públicos de los 40. Y qué veían y cuáles eran sus pelis favoritas y qué películas de qué países circulaban. Y ahí enganché, ahí me picó el bichito y ahí me quedé, ahí me fui a estudiar estudios interdisciplinarios, después hice el doctorado, y de ahí cuando retorné a Chile, volví a trabajar un tiempo en la Cineteca. Y de ahí continué camino profesional donde estoy ahora. Y pasaba eso, que también cada generación, como ahora desde los realizadores, ha ido dejando un poco atrás su historia cinematográfica, siempre proponiendo el nuevo cine chileno, el novísimo cine chileno, sí, y cada generación ha ido un poco como diciendo, ahora llegamos los jóvenes y así, ahora y de repente, sí ahora sí que sí, y este sí, y el nuevo, y no sé qué, y claro, cada vez esos cines han quedado un poco atrás, por así decirlo, como en cuanto a representación en los mismos, en las mismas realizaciones, en las mismas películas, y hace que se haya perdido un poco como esa línea histórica, digamos, de ir entendiendo qué era lo que estaba pasando en los cines en ese momento, en nuestra propia cinematografía. Entonces también es súper bueno a veces tomar ese tema y darse cuenta y encontrar esos chispazos ahí como en esas décadas, digamos, que están medias perdidas. Claro. Pero también pasa que nuestra propia historia, de alguna manera, como nuestra historia más política, o la historia como cultural del propio cine, de la industria cinematográfica, ambas situaciones han ido generando bache en nuestra propia producción de película, y eso hace que cuando vuelve a surgir la producción de película, la nueva camada de directores de cine y directoras es como, ¡wow! Ahora sí que vamos a hacer algo 100% nuevo. y claro, ahí se pierde parte de la continuidad de la narración, ¿no? Y también genera superabundancia de temas estudiados en algunos periodos temáticos y otros periodos que están ahí esperando, ansiosos ser estudiados en mayor profundidad. Oye, Claudia, yo te quería preguntar acerca, de tus investigaciones. ¿Qué descubrimientos o qué reflexiones han surgido en torno a los espectadores de cine desde los años 40 y quizás lo que quiera extrapolar desde ahí? A ver, la pregunta es como de toda la historia del cine, es gigante, me encanta. Sí, es como responde lo que quieras. Sí, claro. No, pero desde los estudios de los públicos, algo que, claro, que acaban de mencionar, pero también tiene que ver con que quizás, voy a partir de un paso antes. La mayoría de la historia del cine, en términos históricos, se ha centrado en las películas y en los directores. También a veces en las nacionalidades, como el cine mexicano. Y eso son las mismas cosas que sufre nuestra propia historiografía de nuestro cine. Nos preocupamos de películas, de directores y de periodos como nacionales, el nuevo cine, el novísimo cine. Lo que dice o lo que practica en parte la historia de los públicos de cine o la historia de las prácticas de ir al cine es que realmente las películas no son lo más importante. Chan. Oye, espera, que Chris lo dijo en el bloque anterior. Sí, por eso digo, como hablamos, como lo hablamos. Este programa. Sí. Ahora, eso no quiere decir que no sean muy importantes, pero parte de lo que hemos encontrado en nuestro proceso de entrevistar a públicos de cine antiguo
es que rara vez se acuerdan qué películas fueron a ver. Eso no quiere decir que no les importen las películas, son cinéfilos, van al cine, iban al cine todo el tiempo, cuánto podían ir, cuánto aguantaba el bolsillo, cuánto aguantaba el tiempo libre. Pero de lo que se acuerdan es con quién iban, qué ritos tenían para llegar a la sala, dónde pasaban a comerse un heladito, un cafecito después, como los cabros chicos que se estaban portando mal dentro de la sala, como escupitajos de balcones para abajo, comidas que se estaban calentando dentro de la sala, perros que se escapaban que no deberían haber entrado, niños escapándose de colegio para ir a ver la película. Y esas son las anécdotas que quedan en las memorias de las personas. Ahora, cuando les preguntamos, ¿y vieron cine chileno? Es como, sí, no, sí, como va. Y ahí entra el recuerdo y se empiezan y recuerdan películas y pueden hablar de las películas que vieron, escenas que les impactaron. Pero en general los públicos se acuerdan de la experiencia en amplio, no solo del disfrute estético de mirar la película en sí, pero se acuerdan de las revistas, se acuerdan de las estrellas, se acuerdan de los como comentarios que hizo alguna crítica, una reseña, sobre una película. Pero la peli misma pasa como un segundo plano de los recuerdos cuando nosotros preguntamos. No significa que las películas no sean importantes, pero ciertamente no son tan importantes como la historia nos ha hecho entender. Y qué bonito igual que digas que como relevar la experiencia de ir al cine, porque en un tiempo de plataforma, de digital, de voy a esperar a que se estrene en la plataforma, no voy a ir al cine a verla, en realidad sí marca la diferencia quizá asistir y ver la película en el cine y con quién vas, o si vas solo, o si, no sé, la primera vez que vas al cine solo, que es algo que yo he conversado con amigos, como que se transforma en un hito, cuando decides que te importa más ir y no importar quién te acompañe, ¿cachai? Sí, que también es, o las citas que se dan, también se ve harta cita en el cine. Eso es algo, ahí sí, harta ahí familia sí la película también importa al final cuando una cita una película no tan buena. Sí y no, porque también eventualmente dejas de ver la película. Exactamente, sí. Pero ciertamente que sigamos existiendo como especie, igual está asociado a las facilidades que da el cine y la sala oscura. Bueno, las personas y los chicos y chicas menores de edad que están escuchando, por favor, tomen nota. El cine es lugar. O más bien conversen con los adultos de sus vidas, po. ¿Fueron a citas como sus tíos, sus padres, abuelos? ¿Iban a citas al cine? ¿Tienen alguna historia que contarles? Como porque era una de las prácticas que pasaba en el cine. Ahora también como se iba en patota sin intención romántica. Claro. O se iba con los compañeros de la U. O el grupete saliéndose de clases para ir al cine, porque ¿quién no fue? ¿Quién no fue esa persona fanática del cine? De nuevo, a los jóvenes escuchando, pregúntele a sus adultos si hicieron eso también. No es que estemos recomendando nosotros que se escapen del colegio para ir a ver para traer esa información histórica. Claro, esto es información del archivo histórico. Consumo de cine de la época de los 90. Sí, pues tal cual, pero también podemos notar que los estudios de los públicos y de las prácticas de ir al cine, que incluso en la era de plataformas, la experiencia del regocijo comunitario es poco sustituible por la comodidad de nuestra casa y nuestra pantalla chica con un equipo de sonido no tan fabuloso. Escuchar la risa de la persona 10 asientos atrás tuyo y reírte de esa risa y enganchar ahí con la película y como escuchar a la persona cuando va saliendo como, ¿la entendiste la película o no? Como que todo eso genera parte de la experiencia de ir a cine, ¿no? Que tiene un factor comunitario súper grande y por eso incluso hoy en un mundo muy digital existen aplicaciones para hacer comunitaria esa experiencia individual, como Letterboxd, por ejemplo, en donde igual se sigue buscando esa como comunidad en torno a ver películas. Sí, porque de hecho la parte más entretenida es conversar de la película después. Sí, que algo que también sucede mucho en nuestra sala y como así breve anécdota del Día de los Patrimonios, que tenemos estas funciones donde no va gente que asiste, digamos, de manera como tan periódica o al cine, incluso algunas veces la primera vez que va a la sala de la Cineteca. Tuvimos nuestro cine concierto al final de uno de los días. Iban muchas familias y sale un niño así como, y la mamá le pregunta, ¿te gustó? Le dice,
no estuvo tan bueno. Y otra señora atrás como llorando de la emoción de haber visto estas imágenes. Entonces nos encontramos en un mismo lugar como emociones encontradas a propósito de una proyección de cine. Sí. Y eso sucedió desde la primera proyección de cine en adelante. Tal cual. Es súper emocionante, en verdad, cuando hablamos como con personas mayores y sus recuerdos de la práctica de ir al cine. Es conmovedor como hasta los huesos, en verdad, las historias que cuentan, como vieron una escena, una película, o gente que es como, no sé, pues justo se murió mi padre, vi una película de un duelo y esa escena quedó como el retrato de eso. Cuando la veo de nuevo me acuerdo de mi mamá, aunque la película no tenía nada que ver. En verdad, las vinculaciones que pasan son tan potentes que en parte ayuda a entender por qué nos gusta tanto el cine también. Pues no es solamente porque sea de fácil consumo la imagen audiovisual, sino que es porque nos convoca. Nos hace relacionarnos, vincularnos, como enganchar con las personas al lado de nosotros. También es bien fabuloso, encuentro yo. Sí, y eso es bonito también de las investigaciones como las que tú haces en torno a los públicos y a su experiencia, que no tienen que ver con la producción audiovisual, como con cuántos estrenos, cuánta gente, como el dato duro, sino que tiene que ver con la experiencia y la emocionalidad de asistir, de estar y ver, y cómo han visto también, como en todo el tiempo que llevan estudiando, cómo también se puede ir acercando estas investigaciones, como estos saberes que van siendo medios populares de parte de la gente a la hora de difundir también este trabajo, así como han ido trabajando también eso, si es que ha sido también parte como del proceso. ¿Sí? Claro. Bueno, nosotros somos un grupo, en verdad, que estamos investigando la historia de los públicos. Está la María Paz Peirano y ahí hay como un Fondesit con hubo un Fondesit con Tomás Peters y un grupo grande de ayudantes, tesistas, becarios. De ahí hubo un proyecto se llamó Salas y Butacas, que es de las salas históricas, que también trabajó la María Paz Peirano y trabajó Marcelo Morales, y también un grupo gigante de ayudantes, practicantes, tesistas. Y otro proyecto más de la María Paz, y en conjunto hemos ido como colectivizando toda la información que hemos ido obteniendo, porque como no voy a responder exactamente la pregunta, pero voy a llegar para allá. Como darle la vuelta a eso también, así claro, como ese tema. Porque parte de lo que como nos pasa en términos de la historia del cine en Chile es que una gran parte de los primeros libros y las primeras investigaciones eran como sistematizar las películas, los directores, las fechas de estreno, cuántos públicos, información que uno creería que está en todas partes, pero en verdad no. Y por quizás la primera década de investigaciones, lo de los 50, los 60, hasta medio de los 70, los libros estaban tratando de ordenar eso. Y después, si uno lee esos libros, se da cuenta que están llenos de pequeños errores, contradicciones uno con el otro. Entonces, de ahí, por ejemplo, llegó una página web que se llama Cine Chile, la enciclopedia del cine chileno, que me imagino que sale de vez en cuando a conversación en este programa. Sí. Una página que queremos mucho. Una página que queremos mucho y que yo aquí le voy a tirar muchas flores, porque creo que en parte ayudó a profesionalizar la investigación de cine en Chile. En tanto que posibilitó reunir en un espacio todos los directores, todas las películas, otros parte del equipo técnico, y no solo los directores, sino que guionistas, actores, iluminadores, montajistas, y como la enorme cantidad de personas que están trabajando en cine para hacer una película, ¿no? Entonces, lo que pensamos con los estudios de los públicos fue tratar de sistematizar toda la información que estaba allá afuera al estilo Cine Chile, para poder de alguna manera ayudar a profesionalizar también los estudios de los públicos. Ahora, fue una idea muy grande y todavía estamos tratando de hacer ese proceso, porque nos topamos con muchos baches, hay muchos vacíos en esta información. Como bien dice Francisco, hay muchos estudios de audiencias, de como consumo de cine, claro, como, perdón por la palabra, pero poto en silla. Y a nosotros no nos interesa eso, pues no es algo de como cuántos numérico, lo que nos interesa es la calidad de la experiencia. Y también creemos que no importa si a una exhibición van 10 personas, como que no va por ahí el proceso de estar hablando de cine y mostrando cine, no va por cantidades, ahora que ciertamente bienvenida las cantidades, pero que no es la mejor manera de evaluar los vínculos de los públicos con las películas. Entonces, en todos estos proyectos de las investigaciones de los públicos,
todos los proyectitos sacan una parte de entrevista, una parte de archivo, una parte, y ahí empezamos a juntar toda la información para, al estilo de Cine Chile, empezar a unificar, sistematizar, contrastar y corroborar información. Y en ese proceso, claro, por una parte ha sido siempre muy importante las historiadoras feministas que han hecho esto, porque son las primeras que se empezaron a preocupar por los públicos, como no cuantitativamente, sino afectivamente, como una persona integral, con afectos, no como un número. Y de ahí continuamos esa tradición nosotras, y en ese proceso de entrevistar públicos también, o sea, y como personas que iban al cine, empezamos a cachar estas otras tramas de como afectos y de cariños con las películas, con los cines, con los lugares. Sí. Sí, bueno, a mí en el parte del proyecto de la María Paz me entrevistaron. Llegué a ese target de edad. Sí, pues yo también. Somos la edad, el grupo más joven. El grupo más joven dentro de las personas de cierta edad. Que no somos tan jóvenes. Que asistieron al cine, del cine, y que vivimos, por ende, todos estos cambios tecnológicos de ir a ver películas proyectadas en fílmico hasta ahora TCP y plataforma. Entonces fue una entrevista larga con una becaria que estaba, y tuvimos como 2 horas y media conversando sobre mi trayectoria del cine, pero que empezamos a conversar, y uno va también a partir de ese diálogo y de esa conversación va surgiendo como espacios que quizás no habían sido mencionados, que exhibieron cine, claro, que corresponden a un cierto momento cultural de una ciudad, y eso también va dando cuenta de que en algunos momentos el cine no era exhibido solo en salas de cine, sino que habían otros espacios también, y esos espacios empiezan a ser medio comunitarios generacionalmente. Entonces también es bonito eso de parte del proyecto, que puede ir integrando, y es un trabajo que obviamente es súper extenso, súper grande, y que va haciendo cada vez una bonita bola de nieve. Dije la otra vez en algún comentario en torno a algún estudio de cine. Sí, absolutamente. O sea, como medio una avalancha de repente igual, ¿no? Como que crece un montón, y también como que empieza a llegar personas como, oye, escuché que estaban entrevistando a gente, y como yo iba siempre a tal cine y estuve ahí cuando se cayó el techo, y como, ¿qué? ¿Qué estábamos buscando? ¡Qué dicha que nos encontraste! Como organicemos una conversación. De hecho, personas allá afuera que anden, como que tengan fabulosas anécdotas sobre sus experiencias de ir al cine, estamos buscándoles. ¿Y dónde pueden llegar esas personas? ¿Dónde pueden escribir o qué? A ver, pueden escribir al sitio de Salas y Butacas, que tiene arriba salaysybutacas.cl. O también podrían, porque no hay más sitios formales oficiales, no. Pero estamos andando, estamos trabajando para usted. Sí, sí. Pero también podría ser a mi propio correo de la universidad, que es claudia.bosay@uchile.cl, y Bosay es BOSSAY. Oye, Claudia, muchas gracias por acompañarnos. En nuestras redes y como información desde Cineteca también les podemos dar el contacto. Pase. Feliz también, por supuesto. Feliz. Mandan un DM y les respondemos. Quizás no al tiro, porque a veces los DM llegan a una bandeja oculta. Pero este equipo intenta responder todas las solicitudes que llegan. Claudia, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hemos aprendido un montón en este capítulo. Sí, muchas gracias, porque nos vuelve a tocar este tema de ser público de cine también. Sí, oye, y tenemos que ir cerrando este capítulo de Efecto Cineteca, porque nos fuimos en volar con la entrevista. Sí, así que solo vamos a decirle a la gente, vaya a revisar la programación de junio, que está en cinetecanacional.gov.cl. Ahí está, se va a la pestañita cartelera y va a poder ver por día, hora, y elegir ahí qué película ir a ver y reservar su ticket. Si reserva el ticket, lo usa, y si no, bueno, esperamos que sí lo use. Sí, ocúpelo. Y que vayan, a todas nuestras redes sociales. Tenemos TikTok también, me lo dijiste el otro día. Sí, hay que mencionarlo para los jóvenes. Tengo que abrir un TikTok ahora para poder darle seguir a la Cineteca. Pero va a caer en un abismo ahí, entrando a TikTok. Muchas gracias por escucharnos, y nos vemos en otro capítulo de Efecto Cineteca. Hasta luego. Esto fue Efecto Cineteca. Nos encontramos el próximo miércoles aquí, donde el cine se escucha. Puedes revivir este capítulo en YouTube, Spotify y radiouniac.cl.